Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hemos dado ya un par de minutos de rigor por si alguien se conectaba en directo. Si no, bueno, como sabéis, las clases quedan grabadas, por lo cual, bueno, cuando las veáis a posteriori, si os surge cualquier duda que, bueno, pues que en directo no vamos a poder discutir, sentiros libres de contactarme por el correo, ¿vale? Esta clase de hoy, he visto que ponía en el título de la clase presentación, pero como sabéis, la presentación ya la hicimos al inicio de la asignatura, ¿verdad? Esta clase es la que llamamos clase repaso uno. ¿Por qué? Porque justamente la programamos después de haber hecho la actividad número uno que la mayoría de vosotros habéis realizado y que ya he corregido, ¿vale? Así que habréis recibido las notas. Me gusta hacerla rápido según entregáis la actividad para que así lo podáis tener fresco y os deis cuenta de posibles errores que hayáis podido tener. Aunque tengo que deciros lo primero de todo, que la actividad estaba en general muy bien hecha. Todos los que lo habéis entregado, desde luego la habéis aprobado así que enhorabuena porque la verdad no sé si tenéis experiencia haciendo este tipo de proyectos de investigación, pero lo habéis hecho en general muy muy bien. O sea que felicidades. Voy a compartir mi pantalla y empezamos un poquito con esta clase, ¿vale? Vale. Bueno, pues como os decía, esta es la clase de repaso uno que está centrada en corregir la uno. Siempre me gusta preguntaros también, si estáis en directo, que aprovechamos estas clases de repaso para repasar dudas de las clases de la asignatura, ¿vale? Ya habéis tenido unas cuantas, por ejemplo, las dos de ensayos clínicos que os impartí yo y también alguna que os ha impartido alguno de los otros profesores, por lo cual, bueno, pues estas clases de repaso me gusta aprovecharlas para, si tenéis alguna duda de esas clases, pues poderlas discutir. Como os digo, no estéis conectados en directo, no pasa nada. Cuando veáis que os surge alguna duda, pues me mandáis un correo, ¿vale? Y nos vamos entonces ya a centrar en la revisión de esta primera actividad. Como sabéis, la actividad uno era la que llamamos de la idea al proyecto de investigación. Y es a partir de una idea de investigación elaborar un poquito. Digo un poquito porque en realidad no elaboráis el grueso de un proyecto, ¿verdad? Os ponía ahí una serie de criterios, que sea cortito cada párrafo, ¿verdad? Entonces, 2 páginas de trabajo máximo. Y de hecho os hacía ya énfasis en que, por ejemplo, la parte de la metodología, que puede ser arduo y puede ser complejo, pues que simplemente unas pinceladas. Es una actividad que habéis visto que hacéis individual, ¿verdad? No es una actividad en grupo y que, bueno, mi objetivo es que aunque no, igual no os dediquéis a la investigación activamente, ¿no? O penséis, bueno, pues ahora mismo no voy a llevar a cabo ningún proyecto de investigación, pienso que sí que va a ser útil para vosotros a lo largo de vuestra carrera, ¿no? Por ejemplo, he visto la verdad, proyectos interesantes, ¿no? Algunos lo he puesto en comentario, ¿no? Que me resultaba de mucho interés y os animo a, bueno, pues si no lo habéis pensado, igual podéis hasta hacer la tesis de alguno de estos proyectos que habéis imaginado, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, hagáis o no la tesis, creo que es una competencia que, como os pongo ahí, pues es transversal para toda vuestra carrera profesional. Como os decía, os puse un máximo de extensión, ¿vale? Porque realmente un proyecto, bueno, pues puede ser muy amplio y por acotarlo un poquito. Además, tener en cuenta que cuando se pide normalmente, pues becas, por ejemplo, para tener financiación para llevar a cabo un proyecto, en la propia convocatoria os suelen poner un límite, ¿vale? Uno no puede explayarse todo lo que quiere. Normalmente las convocatorias te ponen un máximo de páginas, incluso un máximo para la introducción, un máximo para los objetivos. O sea que está bien también aprender un poquito a plasmar las ideas en un espacio reducido, ¿no? A resumir. Y os pongo ahí un poco cómo he puntuado la actividad. Como veis, puntuaba un 20%. Bueno, pues lo original de la idea, ¿no? La potencia que tiene la idea para realmente generar nuevos conocimientos. Con las ideas que teníais, bueno, pues igual como que ya estaban resueltas, ¿no? No me parecían tan originales, os he puesto un pequeño comentario sobre eso. Después, con otro 20%, he valorado los apartados del 1 al 3, o sea, lo que es el título, la pregunta y la hipótesis. Luego el apartado 4 otro 20%, que son los objetivos, que es una parte, bueno, pues muy, muy importante, ¿verdad?, del proyecto, definir bien cuáles son nuestros objetivos. Luego el apartado 5 la metodología, le da un 30%, porque aunque son realmente unos rasgos, es una parte, bueno, pues fundamental, ardua, que hay que pensarse bien, ¿no? Y realmente me parece justo valorarla así. Y luego el último 10%, pues un poco a la globalidad del trabajo, como, bueno, pues cómo de bien estaba comunicado, cómo de limpio estaban plasmados los conceptos y, bueno, un poquito de eso, pues como aspectos formales que os pongo ahí.
Antes de entrar en materia de corregir la asignatura, si os dais cuenta en este gráfico que me gusta, lo que os pedía en esta asignatura era como esta primera parte, ¿verdad? Identificar un problema, una necesidad, una curiosidad que tenemos científica y, en función de esa pregunta de investigación que nos hacemos, desarrollar la hipótesis. Y en función de esa hipótesis, diseñar el plan de acción. ¿Cómo voy a resolver esa hipótesis? ¿Qué tipo de diseño voy a utilizar? ¿Cuáles van a ser mis objetivos? ¿Cómo voy a recoger los datos? Fijaros que luego, ¿verdad? Este esquema nos continúa, ¿no? Bueno, pues ¿cómo? Pues ya os ponéis este esquema haciendo un estudio piloto. No siempre es necesario hacer un estudio piloto, podemos directamente empezar con nuestro estudio, ¿vale? Como, bueno, pues ya empezamos a reclutar los pacientes, a procesar los datos. De ahí podemos o bien confirmar la hipótesis que teníamos como punto de partida o bien rechazarla. A veces los trabajos científicos nos llevan, ¿no?, a que esa hipótesis que nosotros habíamos imaginado pues no es cierta, no se confirma. Si se rechaza, bueno, pues no nos queda más remedio que redefinir la hipótesis, ¿no? Que volver a pensar, jo, pues ¿por qué esto que yo había hipotetizado, esto que había pensado no es así? Y si se valida, pues estupendo, ya nos queda difundir nuestro trabajo de investigación, que ojo, también es una parte importante de la investigación, ¿eh? Difundir los resultados, porque lo que no se difunde, lo que no contamos a los demás, pues como si no se hubiera investigado, ¿vale? Con lo cual también es otra parte importante. Pero como os decía, bueno, pues es ese rectángulo que os pongo ahí en rojo en la diapositiva, lo que sería esta actividad número uno que habéis hecho. Nada, os pedía, ¿no? El título, la pregunta, la hipótesis, los objetivos, divididos en primarios y secundarios. Cuando no lo habéis dividido así, os lo he puesto, ¿vale? También en un comentario. Y la metodología. Y he valorado, os lo ponía también en las normas, positivamente aquellos hechos en inglés. ¿Por qué? Porque, bueno, nos guste o no, la ciencia médica, como no puede ser de otra manera, el idioma científico es el inglés, ¿vale? Con lo cual tenéis que acostumbraros a que los proyectos de investigación, los papers, bueno, pues los escribáis en inglés porque es la manera en la que os lo van a exigir, ¿vale? Es el idioma científico, digamos. Disculparme que estoy con alergia y voy a tener que ir bebiendo agua de vez en cuando. Bueno, vamos a ir ahora viéndolo con detalle, ¿vale? Pero nada, como os decía, os pedía el título, en eso no me he metido, ¿vale? Habéis visto que no os he hecho ningún comentario, todos los títulos, vamos, a no ser que pusierais una cosa muy rara, no, todos me han parecido bien. Y después os pedía la pregunta de investigación. ¿Qué pregunta de investigación se puede hacer uno? Bueno, pues una curiosidad que uno tenga. Tiene que ser una idea, también como decía antes, un poquito interesante para el campo de la ciencia, ¿verdad? Que aporte algo, porque si es algo que realmente ya está investigado, pues bueno, realmente tenemos esa idea, pero porque no hemos revisado la literatura correctamente, ¿no? Porque ya está resuelto. También os he puesto algún comentario, luego lo vamos a ver con más detalle, ¿eh? Que la pregunta, además de ser interesante, no puede ser muy amplia. ¿Por qué? Porque si es demasiado amplia, realmente no es factible de resolver, ¿no? Se hace inabarcable, ¿vale? Es mejor definir una pregunta más concreta. Comentario, ¿no? Que si habéis revisado las correcciones que os he puesto, os he hecho, ¿eh? En la pregunta, en la hipótesis, en los objetivos, que seáis más concretos, más específico a la hora de expresaros científicamente. Como os pongo ahí, la hipótesis tiene que estar bien definida, ¿vale? Tiene que ser capaz de dar respuesta, no puede ser muy vaga que realmente no vaya a responder a lo que nos preguntábamos. Y los objetivos lo mismo. Es un poco repetitivo esto, ¿eh? Pero en las correcciones he hecho lo mismo cuando no lo habéis hecho idealmente, ¿no? Que me parecía a mí. Otros, la verdad, que habéis redactado muy bien los trabajos y no os he puesto ningún comentario. Aquellos que no os he puesto ningún comentario y que tenéis una nota pues de sobresaliente, ¿no? Pues es porque realmente no tenía un feedback necesario que daros porque me parecía que estaba bien, ¿eh? Os pongo ahí, con los objetivos, ir al grano, porque son las promesas que vamos a hacer, ¿vale? eh, Realmente tenéis que pensarlo así, como con esa capacidad de promesa. De hecho, fijaros que muchas veces para hacer un proyecto de investigación vamos a pedir una financiación. Imaginaros una financiación a una asociación de pacientes. Y resulta, ¿no?, que luego pues no llevamos a cabo el objetivo apropiadamente. Bueno, pues tomároslo eso como una promesa. Realmente ese dinero no es mío, me lo dan para hacer esto. El objetivo es una promesa que yo estoy haciendo a ese financiador, ¿no? O a la ciencia, digamos, em, de que voy a llevar a cabo este proyecto, ¿vale? Entonces, por eso tenéis que ser muy estrictos y concretos a la hora de plasmarlo, para no caer en posibles falsas promesas que no seáis capaz de responder.
Esto es un poquito más lo mismo, ¿vale? La pregunta, algo que se pueda contestar. No queréis abarcar mucho y que se haga algo vosotros mismos decís, madre mía, esto es realmente, o sea, no voy a poder yo contestar esto, ¿no? ¿Cómo funciona todo el cáncer? ¿Mejora la supervivencia? No sé qué estrategia, algo que tendríais que seguir a los pacientes 10 años para responderlo. Bueno, pues ser realistas, ¿no? Con vosotros mismos, lo primero. Lo mismo, la hipótesis concisa. Como truquillos, pongo ahí entre paréntesis. Pensar que leyendo la hipótesis tenéis que ser capaces de entender ya qué se quiere hacer en el proyecto, ¿vale? De lo concreta y específica que es la hipótesis. Lo mismo, los objetivos, lo mismo. Importante, os lo he puesto también cuando no lo habéis hecho, diferenciar siempre entre objetivos primarios y objetivos secundarios. Esa promesa que yo os decía, donde tenéis que darlo todo, es en el objetivo primario. Los objetivos secundarios, por así decirlo, os lo digo un poco bruto, como si no les hacéis. Pero el objetivo primario tenéis que hacerlo. Es esa promesa de la que os hablaba. Y todo va a ir unido una cosa con otra. La pregunta de investigación, de ahí se va a generar lo que nosotros hipotetizamos para responder a esa pregunta. Y esa hipótesis se tiene que poder contestar, sí o sí, con el objetivo primario. Los objetivos secundarios no tienen que contestar a la hipótesis. Son, por así decirlo, como otras cosas que vamos a aprovechar ya que hacemos ese proyecto de investigación para tener esa información. Pueden ser muy valiosos, se pueden generar de algún objetivo secundario que hayamos visto nuevas hipótesis en el futuro. Pero el objetivo que tiene que contestar nuestra hipótesis, que sí o sí tenemos que hacer, que es nuestra promesa, es el objetivo primario. ¿Vale? Y podréis decir, "Uf, joder, Alba, ¿y cómo se nos ocurre? Una pregunta, ¿no? Algunos no habéis entregado la actividad, igual decís, es que mira, no se me ha ocurrido a mí ninguna pregunta de investigación. Lo mejor para que se te ocurra esa pregunta de investigación, para que te dé la curiosidad, ese decir, jo, pues me voy a plantear cómo ¿cómo se cura esto mejor? ¿Cómo funciona esto en mi centro concretamente? Para ello, lo mejor es leer literatura, papers científicos, o abstracts, o ir a congresos, escuchar comunicaciones. De ahí es donde te empieza a surgir esa curiosidad. A veces no es leyendo, a veces también es verdad que puede ser en el propio ambiente de trabajo, ¿no? En nuestra experiencia del día a día, que nos surgen incertidumbres con nuestros pacientes o discutiendo casos con los compañeros. Ah, pues yo esto lo he planteado así. Ah, pues yo pienso que es mejor esto otro. ¿Realmente está resuelto esta discusión que estamos teniendo de yo pienso que es mejor una cosa u otra? ¿Alguien lo ha investigado? ¿Se sabe? Bueno, pues así muchas veces también se nos pueden ocurrir, ¿no? Estas preguntas de investigación. Igualmente, aunque se nos ocurran en el día a día con nuestros pacientes o con nuestros compañeros, es importante leer la literatura. ¿Por qué? Porque igual esa incertidumbre que se te ocurre a ti con tu compañero ya está resuelta. Igual la literatura ya ha estudiado eso. Entonces, realmente hacer un proyecto de investigación para resolver una pregunta de investigación que ya está contestada, pues carece de sentido. ¿Vale? Con lo cual, realmente siempre estamos obligados a leer la literatura científica, ¿no? Para que o bien se nos ocurran esas ideas científicas o bien comprobemos si esa idea o esa curiosidad que tenemos no está ya contestada, no se ha explorado ya. Os he puesto una serie de ejemplos, ninguno es de actividades que habéis presentado vosotros, ¿vale? Porque no me parece bien utilizar las del mismo año, ¿vale? Son de años anteriores. Pero muchas veces los fallos se repiten, ¿vale? O aunque no hayáis tenido fallos, ¿no? El recalcar estas ideas que os vengo diciendo, bueno, pues me gusta hacerlo todos los años porque realmente son las ideas, pues clave, ¿no? Que quiero que aprendáis con esta actividad. Os pongo un primer ejemplo. Ay, perdonad. Fijaros, ¿no? Lo que contesta este compañero, ¿vale? Al punto de la pregunta de investigación. Nos dice, ¿cuál es la prevalencia del déficit de vitamina D en pacientes pediátricos con cáncer al diagnóstico y durante el tratamiento? ¿Y puede su suplementación mejorar el pronóstico de algún tipo de cáncer infantil? Vale, esta es la pregunta, ¿no? No sé qué os parece. Como creo que ahora hay una persona en el chat, pero solo hay una persona, eh, os digo yo un poquito, ¿no? Para discutirlo entre todos, ¿vale? Aunque luego lo digáis en diferido. Si os dais cuenta, esta pregunta, lo primero así que me surge es que en realidad hay dos preguntas, ¿no? Porque por un lado es como que quiere investigar la prevalencia al diagnóstico y durante el tratamiento, y luego también quiere investigar lo de si la suplementación mejora el pronóstico. Mm, más no es mejor, ¿vale? En general, mi consejo es que os centréis en una sola pregunta. Como os decía antes, realmente luego objetivos secundarios para aprovechar la información que hemos recogido, eso siempre no, esos objetivos secundarios exploratorios siempre les vamos a poder hacer.
pero siempre la pregunta, la hipótesis y el objetivo primario muy concreto y que realmente seamos capaces de responderlo, que no nos engañemos a nosotros mismos. Entonces aquí de primeras, yo creo que la pregunta o las preguntas están bien, bien planteadas, pero es verdad que en realidad está poniendo dos preguntas sobre la mesa. Entonces, bueno, es factible contestar las dos en un solo proyecto, pero es verdad que complica un poco el proyecto innecesariamente, pienso yo. Además, realmente, si lo pensáis, esa segunda parte de la pregunta es súper amplia. O sea, ¿puede la suplementación de la vitamina D mejorar el pronóstico de cualquier tipo de cáncer infantil? ¿Veis lo que os decía, no? Como haceros la pregunta a vosotros mismos. ¿Realmente vamos a poder contestar eso con el proyecto que estamos definiendo? No digo que esta pregunta sea incontestable, pero es muy difícil porque de cualquier tipo tumoral, ¿cuánto tiempo se van a seguir todos esos tipos de tumores? ¿Con qué se va a comparar para ver si se ha mejorado o no el pronóstico? ¿No? ¿Os dais cuenta de lo complejo que es? ¿Vale? Que a veces que creemos que por escribir cosas como, no sé, más osadas, ¿no? Más impresionantes, nuestro proyecto va a estar mejor. No, porque realmente el que lo valora se da cuenta de que, bueno, pues que te has pasado, ¿no? Que realmente no vas a poder hacer lo que estás diciendo. Bueno, y un poquito, ¿no? Por reflexionar sobre esta pregunta. Fijaros, ¿no? Que lo que está planteando para poder contestar a esta pregunta es un ensayo clínico, porque supondría hacer una intervención terapéutica, es decir, suplementar la vitamina D a pacientes y seguirlos. O sea, hacer un ensayo clínico uno solo es, bueno, aunque no sea uno solo, ¿no? Aunque tengáis un equipo de trabajo, bueno, pues es muy, bueno, pues es un proyecto muy, muy ambicioso. Y fijaros qué hipótesis, ¿no? Nos da el compañero que ha puesto esta pregunta. Nos dice, datos sobre la inadecuada cantidad de vitamina D en el cáncer, pues son escasos y algunos autores han reportado que hay prevalencia de unos niveles inadecuados de vitamina D, especialmente en niños con cáncer pediátrico. Los efectos antiinflamatorios de la vitamina D pueden ser beneficiosos y mejorar la supervivencia de algunos pacientes. Los niveles de vitamina D podrían influenciar el pronóstico de los pacientes con algunos tumores, porque está correlacionado con el porcentaje de células antiinflamatorias y esto podría ser protector contra el tumor y contra la progresión tumoral. Esta es la hipótesis del compañero. No sé qué os parece. Eh, Pero esto no es una hipótesis, o sea, él no está hipotetizando nada, él no está diciendo creo que los valores están bajos, creo que la prevalencia es esta. O sea, está haciendo como una introducción, ¿os dais cuenta? Como una justificación de por qué lo va a investigar. Esto es un error muy frecuente, muy frecuente. Algunos de vosotros os lo he puesto. No confundáis la hipótesis con el racional, con la introducción, con dar vueltas sobre el tema, con una especie de justificación de por qué voy a estudiar esto. No. La hipótesis es una cosa muy concreta a la que tenéis que contestar con el objetivo primario. Ya está. O sea, toda esta información de si hay algunos autores que han reportado una cosa, que si sería por lo del porcentaje de las células antiinflamatorias, todo esto no es parte de la hipótesis. ¿Vale? Es como, os dais cuenta al leerlo, ¿no? Es como una justificación que está haciendo. Esto es un error muy, muy frecuente. En este caso, para la pregunta que el compañero quería responder, ¿qué hipótesis podría poner? Pues hipótesis tan sencillas como las que os pongo aquí. Los niños con cáncer al diagnóstico tienen déficit de vitamina D. Esa es su hipótesis. ¿Qué pasa? Como tiene dos preguntas, tendría que definir dos hipótesis. ¿Ya veis cómo se empieza a complicar? Tendría que definir una segunda hipótesis, que sería la suplementación con vitamina D en niños con cáncer mejora el pronóstico. Eso es lo que él hipotetiza. ¿Vale? Bueno, espero que sea claro, ¿vale? Porque es un error todos los años lo veo. Fijaros entonces ahora qué objetivos plasma, ¿vale? En su trabajo. Nos pone uno, determinar el estatus de vitamina D en pacientes con nuevo diagnóstico de cáncer pediátrico. 2, examinar los niveles de vitamina D y la necesidad de suplementación durante la quimioterapia. 3, asociar el estatus de vitamina D con alguna variable epidemiológica como el tipo de tumor, sexo, edad, etc. Correlacionar el estatus de vitamina D con el tipo de tumor y la prevalencia de enfermedades infecciosas y alteraciones metabólicas. Y asociar el estatus de vitamina D con el tipo de tumor y la recaída y la supervivencia global. No sé qué pensáis, ¿no? de estos objetivos. Em, lo primero, lo decíamos en una de las primeras diapositivas. Siempre, siempre diferenciar entre objetivos primarios y secundarios.
El objetivo primario es vuestra promesa, es el objetivo que tiene que responder a la hipótesis y a la pregunta de investigación. Y los secundarios son como un extra, ¿vale? Tomároslos como hasta exploratorios, como hasta si no los hiciera, no pasaría nada, ¿vale? Para que os sea más fácil en vuestra cabeza estructurarlo así. Por eso es tan importante dividir entre cuál es el primario y cuáles son los secundarios. Aquí el compañero no los tiene divididos. De hecho, además, ¿no? Como que contesta partes de su pregunta de investigación en varios, no en solo uno, ¿verdad? Y creo que a la hora de redactarlos puede ser más concreto, intentar siempre ser súper concreto al definir los objetivos. Por ejemplo, él habla de términos un poco globales. Estatus de la vitamina D, de los niveles de vitamina D. Examinar los niveles de vitamina D y la necesidad de suplementación. Ser muy concretos. ¿Vale? Ser muy concretos. Por ejemplo, en vez de hablar de valorar el estatus de vitamina D, escribid. Determinar la incidencia del déficit de vitamina D que precisa suplementación a lo largo del tratamiento. Porque ¿cuál es el estatus de la vitamina D? En general, todos los niveles va a mirar, lo va a comparar. O sea, que no sea vago, ¿vale? Que sea algo que podáis responder. Como os digo, también esto es como la hipótesis y la pregunta de investigación. No por más es mejor. O sea, al poner más objetivos también da sensación de complicar. Si tenéis un objetivo primario y tenéis 20 objetivos secundarios, nadie piensa que vais a poder resolver esos 20 objetivos secundarios. Entonces, realmente pensáis igual que le estáis aportando con interés a vuestro proyecto y realmente lo estáis haciendo engorroso, ¿vale? Entonces, tener cuidado con eso. Otro ejemplo, ¿vale? Que yo creo que con ejemplos es la verdad como mejor se entiende esto. Fijaros esta otra compañera, ¿vale? Perdonad, es que tengo que ver agua cada poco. Vale, en este segundo ejemplo, fijaros lo que nos pone la compañera. Esta es su hipótesis. La información que reciben los pacientes al diagnóstico sobre su enfermedad, el tratamiento, pronóstico y los efectos secundarios es un elemento crítico en la calidad de los cuidados de estos, y suele ser insuficiente o inadecuado por múltiples motivos. La instauración de una unidad de oncología de adolescentes y adultos jóvenes pretende mejorar, entre otras muchas cosas, la comunicación con los pacientes, la transmisión de información acerca de su enfermedad y todo lo relacionado con esta. Bueno, pues, ¿qué pienso yo de la hipótesis? Que otra vez está dando justificación. O sea, fijaros al principio de cómo empieza su hipótesis. Está justificando esto de la información que reciben es un elemento crítico, suele ser insuficiente. Eso no es una hipótesis. Eso es como, bueno, pues ¿por qué piensa esta persona que es importante investigar esto? Simplemente, ¿qué habría que decir en esta hipótesis? Pues realmente como la última parte que la hipótesis esta persona redacta. Por ejemplo, hipotetizo que instaurar unidades específicas de adolescentes con cáncer mejora la comunicación, la transmisión de información y todo lo relacionado con esta. Ya está. Fijaros ahora cómo esta misma persona, ¿vale? Para contestar a su hipótesis, establece una serie de objetivos, ¿vale? Tiene unos objetivos primarios, nos pone dos objetivos primarios. Uno, conocer la percepción de información recibida al diagnóstico sobre la enfermedad, tratamiento y pronóstico de los pacientes en el mundo real antes y después de la implantación de una unidad de oncología de adolescentes y adultos jóvenes. Dos, conocer la percepción de la información recibida al diagnóstico sobre la influencia de la enfermedad y su tratamiento, sobre la sexualidad, la fertilidad de los pacientes en el mundo real antes y después de la implantación de una unidad de oncología de adolescentes y adultos jóvenes. Y luego nos pone una serie de objetivos secundarios. Uno, identificar los aspectos los aspectos a mejorar a la hora de transmitir esta información a los pacientes, implementar estándares de aspectos relevantes en la comunicación con pacientes, adolescentes y adultos jóvenes al diagnóstico de una enfermedad oncológica. Tercero, establecer estrategias de mejora sobre el contenido de la información aportada. Cuarto, implementar nuevos medios de comunicación que permitan adaptar la información a las necesidades de este colectivo. Y cinco, divulgación científica de los resultados obtenidos. ¿Qué os parecen estos objetivos? A ver, voy a ver si hay alguien que haya puesto algo en el chat. No, nada. Vale. Bueno, a ver, que no me pasa ahora a mí la diapositiva. ¿Por qué? Vale. Entonces, los ejemplos. A mí me parece que los objetivos que ha puesto
son bastante concretos, ¿vale? Me parece factible, o sea, me creo que vaya a ser capaz de hacerlo, ¿vale? Los primarios están bien definidos, ¿vale? Se pueden pasar, ¿no? Bueno, pues encuestas de percepción de información a los pacientes y comparar antes y después de la implantación de la unidad. Bueno, pues parece real, ¿no? Y es una manera de contestar a esta hipótesis de si el establecer una unidad de adolescentes en el hospital, pues mejoraba la percepción de información y lo relacionado con esta. Con lo cual, yo con los objetivos primarios aquí me parece que están bien. Es verdad que muchas veces os digo simplificar y poner uno solo, pero bueno, son dos que están bien acotados y que realmente sirven para responder a la hipótesis, ¿vale? Sin embargo, los objetivos secundarios ya ahí tengo un poco más de dudas, ¿no? En mi opinión. Hay algunos que me parecen vagos. Por ejemplo, decir en general, identificar aspectos a mejorar, establecer estrategias de mejora. ¿Os dais cuenta que eso es como muy general? Es muy vago. Como son los secundarios realmente, y como os decía, no son las promesas, no tienes ni por qué contestarlas, pues bueno, sé que los objetivos primarios los contestaría y ya está. Pero realmente, si tuviese no que poner la mano en el fuego por esos objetivos secundarios, me parecen, bueno, pues ya más abigarrados, más amplios. No pongáis por poner. Si no hay objetivos secundarios, no se ponen. Y ya está. Otra cosa de estos objetivos secundarios que os igual os dais cuenta nada más leerlo, es el último objetivo secundario que pone esta persona. Divulgación científica de los resultados. Divulgar el proyecto de investigación, o sea, la divulgación científica nunca es un objetivo del proyecto. Es una obligación, os lo ponía en la diapositiva, ¿no? Es una parte de lo que hacemos los investigadores, pero nunca forma parte de los objetivos, ¿vale? Ninguno de vosotros este año me lo habéis puesto, ¿vale? Pero sí que es un error que lo he visto otros años. Y os pongo un tercer ejemplo, ¿vale? Aquí está otra persona. Fijaros qué pregunta de investigación plantea. Pone, ¿cuál es el riesgo de tener una segunda neoplasia tras un primer evento oncológico? Y su hipótesis de trabajo para contestar a esta pregunta que hipotetiza. Los niños y adolescentes que han superado una enfermedad neoplásica tienen más riesgo de tener otro cáncer a lo largo de su vida. Aquí, ¿verdad? Podéis decir, oye, Alba, aquí la verdad es que está escueto, concreto y vamos, ni justificación ni nada, ¿no? Qué bien. Pues sí. O sea, realmente están bien planteadas. ¿Qué es lo que me parece a mí? Aquí en este caso, que la idea es poco interesante. Realmente, ¿no? Vosotros como oncólogos pediátricos, la mayoría os daréis cuenta, ¿verdad?, de que esto ya está respondido. Ya se sabe que los pacientes que tienen un cáncer infantil tienen más riesgo de una segunda neoplasia. Igual esta persona realmente lo que quiere es, por ejemplo, pues definir este riesgo justamente en su hospital o en su país, porque igual eso no está establecido. Vale, bueno, pues entonces ser más concretos. Si lo que quieres es justo en tu centro, pues dilo concretamente, no en tu centro porque eso no está estudiado. O igual lo que quiere es justamente que han superado una enfermedad neoplásica concreta, ¿no? No, es que quiero saber justo el riesgo que tienen los pacientes que han superado neuroblastoma que han sido diagnosticados con menos de un año. Bueno, pues igual eso es una pregunta efectivamente no resuelta. Habría que revisar la literatura, pero igual eso no está resuelto. Pero desde luego así, en general, que los niños y adolescentes que han superado una enfermedad neoplásica tienen más riesgos de tener otro cáncer a lo largo de su vida, no hace falta que nadie lo dice porque está contestada ya esa hipótesis. Es que sí. ¿Vale? No sé si me entendéis. Entonces, lo mismo, cuando ha habido alguna cosa de, bueno, pues de los proyectos, ¿no? Que aunque estaba bien redactado como esto y está bien planteado, me parece que en realidad, pues como ya está contestado, ¿no? No parece muy interesante, también os lo he puesto en un comentario de corrección, ¿vale? Y fijaros, ¿no? Esta misma persona, bueno, pues para responder a su pregunta, fijaros cómo establece los objetivos. Establece aquí, los diferencia perfectamente, primarios y secundarios. Y nos pone como objetivo primario describir las segundas neoplasias diagnosticadas en un servicio de oncología pediátrica en un periodo de tiempo determinado. Y como secundarios, analizar factores de riesgo asociados al desarrollo de una segunda neoplasia, analizar el seguimiento de los pacientes hasta la segunda neoplasia, analizar el pronóstico y supervivencia de esas segundas neoplasias y analizar cuáles son las segundas neoplasias más frecuentes. Bueno, me gustaría saber vuestra opinión para poderlo charlar.
pero os digo yo lo que pienso. Lo primero, como decía, bien, los ha dividido bien entre objetivos primarios y secundarios, y el objetivo primario me parece que es escueto y está claro. Describir las segundas neoplasias diagnosticadas en un periodo de tiempo. Vale, o sea, es capaz de hacerlo, ¿no? Pero los objetivos secundarios, de nuevo, me parecen vagos. Analizar el seguimiento de los pacientes hasta la segunda neoplasia. Claro, ahí es que me viene sin querer no a la mente el cómo lo vas a hacer. O sea, para cualquier tipo de tumor, ¿qué te va a parecer ese seguimiento? ¿Mucho, poco? ¿Lo vas a comparar con algo? Por ejemplo, ¿no? Una idea de cómo podríamos intentar ser más finos, intentar concretar más. Analizar si el seguimiento de los pacientes hasta la segunda neoplasia se realizó de acuerdo a las guías de seguimiento europeas, por ejemplo. Vale, pues entonces ahí yo veo que es algo que sí que vas a poder hacer. Pero analizar el seguimiento, bueno, pues, no sé qué quieres decir, que el tumor de Wilms le vieron cada mes y el de el Lewin cada tres, no sé, que lo hace más vago, ¿no? Y además algunos poco factibles, os pongo aquí. Analizar factores de riesgo asociados al desarrollo de segunda neoplasia. ¿Esto se va a poder contestar con un estudio unicéntrico? ¿Vamos a poder detectar factores de riesgo de segunda neoplasia? Tener en cuenta cuántas segundas neoplasias necesitamos, cuánta N de pacientes para contestar a una pregunta de esta envergadura y durante cuánto tiempo tenemos que seguir a los pacientes para que hagan las segundas neoplasias y ver si comparativamente con los que no han hecho la segunda neoplasia, ese factor realmente se correlaciona, es un factor de riesgo. Es muy complejo hacer un estudio así. No es imposible. Existen, por supuesto, estudios de análisis de factores de riesgo, de neoplasias, cardiovasculares, de todo. Pero claro, plantearlo, ¿no? Que va a ser un proyecto que tú vas a hacer en tu hospital en 3 años, pues no es realista, ¿no? No. Pero bueno, es verdad que hasta aquí me diríais, Alba, no sabemos qué metodología. Igual es un estudio multicéntrico internacional durante 50 años. Pues entonces, genial, adelante. Vale, y este es el último ejemplo que os traigo. Ay, ay, perdonadme. ¿Eh? Vale. Este es el cuarto y último ejemplo que os traigo, que justo es realmente un ejemplo, ¿no? Bueno, de un protocolo que creo que está bien escrito para que veáis no solo como errores o cosas mal hechas, sino cuando me parece que uno está bien escrito. Esto es un ensayo clínico que, bueno, en el contexto de la época del COVID, unos compañeros del hospital pusieron en marcha, con este título que veis aquí. Ensayo clínico fase 2 aleatorizado para explorar la eficacia del uso de células mesenquimales halogénicas de tejido de cordón umbilical en pacientes con afectación pulmonar grave por COVID. Vale, pues fijar aquí qué definían estos compañeros como hipótesis. La terapia con células mesenquimales halogénicas indiferenciadas derivadas de tejido de cordón umbilical puede mejorar la supervivencia de los pacientes infectados por el virus del COVID con afectación pulmonar grave gracias a la actividad inmunomoduladora y de regeneración de tejidos. Es concreta. Como os decía antes, así de truco. Con leerla ya sé de qué va el proyecto. Y fijaros los objetivos, ¿no? El objetivo principal, que tiene que ser capaz de contestar a la hipótesis, de afirmarla o refutarla. Objetivo principal. Evaluar la eficacia clínica en términos de disminución de mortalidad de la terapia con células mesenquimales halogénicas, derivadas de cordón umbilical, en pacientes infectados por COVID con afectación pulmonar grave. Vale, la manera en la que va a determinar si son eficaces esas células mesenquimales va a ser en términos de disminución de la mortalidad cuando reciban ese tratamiento. Es un objetivo que va a poder responder a si esa hipótesis que teníamos era cierta o no. Luego establece otros objetivos que ya no van a responder a la hipótesis, serán otras curiosidades, digamos. Por ejemplo, va a analizar la eficacia clínica en términos de reducción de la necesidad de ventilación mecánica, de vasopresores y de no sé qué. Pues vale. Va a evaluar el perfil de seguridad de la terapia. Ok. Va a analizar el tratamiento en las poblaciones inmunes. Vale. Pero es el que responde a la hipótesis. Y luego los objetivos secundarios también son concretos porque me está diciendo algo concreto que van a hacer. Va a evaluar el perfil de toxicidad que tiene el dar esas células mesenquimales. Va a analizar el efecto en las poblaciones inmunes y en los mediadores moleculares de inflamación en sangre periférica. Vale, sacarán unas analíticas a los pacientes, verán cómo está el interferón o lo que sea. Vale, cosas concretas y que me creo que puedan hacerlas. Entonces, bueno, ya para un poquito concluir, ¿cuáles son los errores más comunes? Les hemos estado repitiendo, ¿vale? Son los que ya os he dicho. Ojo con no confundir la hipótesis con el razonamiento científico.
con esta especie de justificación, de introducción un poco, de cómo justificar por qué habéis elegido ese tema. Tener en cuenta que la hipótesis es concreta, no nos tiene que servir para justificar por qué vamos a hacer eso, ¿vale? Muchas veces, si os dais cuenta en uno de los ejemplos que os he puesto, o si vosotros habéis llegado a cometer como ese, que realmente nos ponemos a justificar, a meter como introducción y acabamos no hipotetizando nada. O sea, realmente te lo lees y dices, muy bien, pues ¿cuál es la hipótesis? Ha habido hipótesis aquí. Otras veces, que eso es más común, sí que acabáis haciendo una hipótesis, pero antes habéis puesto pues una parrafada de introducción que os ha parecido ahí. ¿Vale? Ese párrafo de razonamiento científico que os pongo. Vale, luego, como os he dicho, los objetivos siempre divididos entre primarios y secundarios y súper concisos. Intentar no ser laxos, no ser vagos, que no se piense realmente en plan, ¿qué va a hacer esta persona? ¿No va a poder realmente responder? No. Huir del cuanto más mejor, que eso es algo que sin querer lo tenemos metido en la cabeza y que pensamos que por poner más objetivos, dar más la pregunta, parece que el proyecto es como más guay, ¿no? Es más ambicioso. Y realmente al final lo enredas y generas que la otra persona no se crea que vas a poder responder a tu pregunta de investigación, ¿vale? Entonces, bueno, pues huir de eso, ¿vale? A veces lo ideal es poner un primario y un secundario, y ya. A veces lo que se define no se contesta con los objetivos que planteáis. Tener en cuenta que siempre tenéis que plantear una hipótesis a la cual se responda con el objetivo primario. Y va a ser precisamente esta hipótesis, este objetivo primario, el que va a definir qué metodología necesitáis para responder. ¿Vale? Si va a ser un ensayo clínico, va a ser un estudio prospectivo observacional, vais a necesitar seguimiento o uno, vais a necesitar 3 pacientes o 30.000. O sea, realmente la hipótesis y la hipótesis, el objetivo primario es el que os va a definir qué metodología necesitáis, qué estudio tenéis que hacer. Y luego un poquito lo que os decía al principio, que os he definido estas cosas del número de páginas o qué letra tenéis que utilizar, realmente no porque a mí, bueno, o sea, me importe, ¿no? En el sentido de decir, yo qué sé, nunca os he quitado puntuación con eso, ¿eh? Si alguien ha puesto 2 páginas y media, 3, nunca os he puesto, no os he quitado puntos, por eso faltaría más. Os lo he puesto para, como acostumbraros, como os decía, a hacer caso a esas normas. Porque cuando pidáis financiación para un proyecto de investigación, muchas veces eso es súper relevante. O sea, como os digan, tiene que haber 10 folios y haya 11 directamente no lo valoran. Y es una pena, ¿no? Que no se evalúen algo por esa bobada. ¿Vale? Entonces, aunque no es lo más importante de esta actividad, ni mucho menos, ¿vale? Sí, siempre tener en cuenta estas pequeñas cosas, ¿no? De límite de páginas que indican, la fuente que piden, el tamaño, cuánto margen, porque os puede dejar directamente fuera de una convocatoria de proyectos. Y ya está, eso es todo lo que os quería contar. A ver, voy a dejar de compartir y abrir un poquito aquí por si se ha conectado alguien más online o alguien ha puesto algo en el chat. Nada, de momento no hay nada. Vale, pues entonces nada, yo creo que hemos revisado un poco qué cosas me parecen a mí más importantes de esa, donde creo que está el aprendizaje de haber hecho esta actividad y los errores más comunes, basándonos en ejemplos, que me parece que es la manera más fácil de entenderlo. Pero como os decía al principio, realmente habéis cometido muy pocos fallos, que están muy bien hechos, ¿eh? Y os animo a seguir con muchos de estos proyectos que habéis presentado porque son interesantes, ¿eh? Si ya teníais en mente desarrollarlos, genial. Si se os acaban de ocurrir y no sabíais si desarrollarlos o no, os animo porque verdaderamente la mayoría los habéis hecho, bueno, los tenéis planteados muy bien. Y como siempre os digo, si viendo esta clase luego en remoto os surgen dudas, me escribís un correo y lo repasamos, ¿vale? También podemos aprovechar la clase de repaso 2 que aunque la utilizaremos para dar respuesta a la actividad 2, si sobra un poquito de tiempo también podemos resolver dudas, ¿vale? De esta actividad, con lo cual, pues, animaros a preguntar lo que os surja. Muchas gracias, buena tarde.